yo voy a estar grabando la clase, ¿verdad? Para que los compañeros que no tengan la posibilidad de estar hoy en la clase para que luego puedan verlo. Entonces, de esta manera vamos a estar dando inicio. Vi que algunos compañeros anoche estaban pidiendo sobre la fecha del examen final, ¿verdad? Que corresponde 8 de Buen día, julio. profe. Buen día, ¿qué tal? Para el 8 de julio está marcado el examen final y vi que algunos dijeron que esa fecha no van a poder. De hecho que no sé, no creo que sea como para dejar la materia por no poder dar un examen, ¿verdad? Tenemos que coordinar, negociar y llegar a un acuerdo, ¿verdad? De cómo hacemos el examen final, si es que hay una mayoría o hay personas que no pueden hacer o asistir en esa fecha del examen final, ¿verdad? Por mi parte, siempre vamos a tener esa apertura de poder negociar, de poder coordinar de repente la fecha que le quede mejor. Creería que porque seguramente va a ser un día viernes el examen. Buen día, profe. Buen día, ¿qué tal? Todo bien. ¿Cuándo dijo que El 8 está de previsto? julio, el 8 de julio, que sería un viernes. ¿Ustedes tienen problema para asistir a esa fecha? Porque anoche nomás he visto unos comentarios en el grupo, ¿verdad? Por eso nomás le consulto. Sí, Buen día, profe. Buen día. hay compañeras que los días viernes no pueden asistir por motivo laboral, ¿verdad? Entonces, los sábados sí, por lo menos en nuestro grupo todos pueden. Bueno, excelente. Entonces lo ideal sería que hablar con Raquel, ¿verdad? Que es la coordinadora académica, ¿verdad? Por ejemplo, el viernes 8 ustedes podrían iniciar nomás un módulo, el módulo que tendrían que iniciar el 9. Entonces, damos el 9 el examen final, ¿verdad? Como va a ser presencial. Por mi parte no habría ningún inconveniente y es cuestión de hacer nomás ese arreglo interno. Voy a hablar un poco con Raquel en el transcurso de la semana si se puede, ¿verdad? Si no se puede hacer ese arreglo interno, entonces vemos otra manera de solucionar. A no ser que ustedes tengan otra, les voy a decir, otra alternativa. Y sí o sí debe ser presencial los exámenes finales. Y sí, eso es lo que me dijeron a mí con el módulo, que el proceso va a ser a distancia y que el examen final va a ser presencial. Perfecto, bro. Así Y mismo. ojalá que se pueda coordinar bien para que la mayoría por lo menos puedan este, continuar con sus estudios con normalidad, ¿verdad? Sí, de hecho, pues sí. Que se puede hacer, si se puede hacer ese arreglo interno que les mencioné o de repente, bueno, vemos otra alternativa de solución, pero no creo que sea eh, la fecha, no sé, de repente un indicador para que tengan que abandonar luego la carrera. Así que, no sé, yo creo que en alguna negociación tenemos que llegar, ¿verdad? Bueno, gente, entonces empezamos hoy el módulo de Guaraní 2. Ustedes pueden ingresar a la plataforma, ¿verdad? Van a encontrar ya el módulo, está cargado la sesión del día de hoy, solamente la sesión de hoy, ¿verdad? Ustedes saben, ahí tienen en la presentación que la incorporación de guaraní, ¿verdad? Dentro de la malla curricular, no solamente de derecho, sino de todas las carreras, tanto universitaria, terciaria, no universitaria, o la parte profesional
obedece a una parte legal. Es decir, hay un fundamento legal teniendo en cuenta que el guaraní es una lengua oficial, al igual que el español también, y que todo profesional tiene que manejar esa lengua. Cualquier profesional, cualquier funcionario que trabaje, que se desempeñe dentro del territorio nacional, tiene que manejar la lengua guaraní en la misma medida que maneja la lengua castellana, teniendo en cuenta que ambas lenguas, ¿verdad?, tienen un mismo nivel. Ambas lenguas podemos comunicarnos en forma oral como en forma escrita. Entonces, nuestras habilidades también tienen que ser habilidades orales y habilidades escritas. Todo lo que nosotros presentamos en lengua guaraní, entonces también tenemos que presentar en lengua castellana. Entonces, hay una ley hoy día, ¿verdad? Una ley de lenguas que, como mucha gente dice, la ley del guaraní, pero es porque no analizaron todavía la ley de lenguas del Paraguay, es una ley de lenguas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Reglamenta la utilización de ambas lenguas oficiales del país, ¿verdad? Además de también reglamentar el uso de otras minorías que tenemos dentro del país. Ustedes saben que nuestro país es pluricultural y dentro de eso, ¿verdad? El manejo de las lenguas también. Hay muchísimos idiomas, muchas lenguas que se hablan. Entonces, todo eso reglamenta nuestra ley de lenguas. Entonces, por eso es que está incorporado no solamente en derecho, sino en todas las carreras universitarias, ¿verdad? La lengua guaraní. Y ustedes también manejan la situación sociocultural de nuestro país, donde prácticamente un 90% de los que habitan nuestro territorio nacional, ya sean paraguayos o extranjeros, manejan la lengua guaraní. Un 87%, por ejemplo, maneja, eh, habla y entiende. Y a lo mejor un 85% es, ¿verdad?, el que solamente entiende y no puede hablar bien, por ejemplo, pero maneja. Hay una estadística de que un 90% de los habitantes manejan muy bien la lengua guaraní, ¿verdad? Los inmigrantes, inclusive, también en diferentes partes del país manejan la lengua guaraní. Entonces, cualquier profesional, cualquier funcionario tiene que manejar ambas lenguas. Bueno, eso es para dar inicio un poquito y ya que en esta primera unidad ustedes tienen acá en guías, están visualizando, ¿verdad?, mi pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces ustedes van a ver que acá en guía y programa del módulo, ahí ustedes van a encontrar las unidades, ¿verdad? Entonces pueden mirar luego los contenidos que vamos a ir desarrollando. Y en esta sesión 1 tenemos acá un video que yo quiero que ustedes ingresen luego en este enlace y visualicen este video. Es un video corto, ¿verdad? Profe, ¿no se puede enviar al grupo el video? Sí, se puede también enviar en el grupo de Gracias. WhatsApp. Sí, por favor. Sí, voy a enviar luego, pero de hecho que ustedes tienen que ingresar en este foro para comentar. Ustedes tienen que mirar este enlace, ¿verdad? Y luego van a, eh, luego de mirar esto, entonces van a comentar el contenido, van a comentar el contenido de este video dentro del, del foro que tienen ahí. ¿Verdad? Eso tiene 2 puntos. Ahí les envío en su grupo de WhatsApp, ¿verdad?, el enlace del video de inicio.
Entonces, miran ese video, luego entran a este espacio que es un espacio, se llama foro, que es un momento de socialización donde ustedes, acá les dice, en este espacio de socialización, comenta el contenido del video que se encuentra en el momento de inicio. Mediante tu participación se registra tu asistencia a clase. Entonces, con esa participación, con lo que ustedes socializan ahí, entonces van a estar también eh, poniendo su asistencia y de hecho también yo voy a calificar. Acá, por ejemplo, Robert Aquino ya comentó luego, ¿verdad? Ya puso ya de que covideo oñe'e leiñe en güera rejegua, ñanene tame, hamba eishapa y catuya y puruje. Apeja oya po guaraní me hoy, excelente. Robert, entonces, catuya ya po guaraní me a castellano, pero lo mismo. De ahí, por ejemplo, ya le pongo a Robert la calificación, 2 puntos. Entonces, además de tener 2 puntos, Robert también ya tiene marcada su asistencia del día de hoy con el comentario que hace. ¿Entienden esa parte? ¿No hay ninguna duda con respecto a Sí, la parte del momento de inicio? sí, profe. Una consulta. ¿Ese enlace usted va a enviar en el grupo? Porque no sé si no escuché la primera parte o estoy perdido. ¿Y cómo entro yo en ese documento? Y este está en la plataforma. Vos si estás inscrita en el módulo, entras a la plataforma de la UTIC y entras ahí. Ya, es que nunca hice. Pero voy a Nunca investigar. hiciste. O No. sea, sos nueva. Sí, Y bueno, tenés que consultar con administración, ¿verdad? Con Raquel o con Andrea. Si estás bueno. inscrita, ¿cuál es tu nombre? Laura del Valle. Laura del Valle. Vamos a ver acá en participantes si estás. Laura, A mí me dijeron que me apellido iban a es crear, pero yo del no entré. Valle. Laura del Valle. Laura Azucena del Valle. Sí, sí, ¿Estás? Así que podés bueno, entrar tranquilamente en la plataforma. bueno, perfecto. Gracias, profe. De nada. Bueno, entonces entras y comentás eso, ¿verdad? Bueno, después pasamos al momento del desarrollo. En este momento del desarrollo, ¿qué es lo que vamos a leer? Vamos a leer la Ley de Lenguas del Paraguay, que es la Ley 4251. Esta ley, ¿verdad?, entró en vigencia desde el 29 de diciembre del año 2010 y muchos hasta ahora, ¿verdad?, no conocen el contenido de esta ley. Ustedes como estudiantes de derecho tienen que conocer, tienen que saber a qué se refiere, ¿verdad? Entonces, son 51 artículos, 52 artículos que tiene esta ley. Acá al lado ustedes tienen, ¿verdad?, que pueden ustedes mirar en PDF o en Word el archivo. Pueden descargar si quieren o pueden mirar desde la plataforma. Entonces eso ya depende de ustedes, ¿verdad? Pueden descargar o mirar desde ahí. Pueden imprimir si quieren también, como les digo, ya dependería de la situación de cada uno, pero ahí ustedes tienen el enlace para entrar y leer la ley. Entonces, leen ustedes, ese es el material de lectura. Luego de leer, ahí tienen las indicaciones, ¿verdad? Entonces vendría a ser un taller de indagación, ¿verdad? Donde ustedes ahí tienen los títulos y los capítulos de la ley. En el título 1, por ejemplo, se habla de las declaraciones fundamentales, de los fines, por ejemplo, de la ley de lengua. En el capítulo 2, por ejemplo, se habla de los derechos lingüísticos. En el capítulo 3, por ejemplo, del uso de las lenguas oficiales en el ámbito público. De qué manera se utiliza, ¿verdad? En el capítulo 4, por ejemplo, se pueden hablar, ahí se pueden leer de los idiomas en la educación. ¿Cuáles son los idiomas que se debe utilizar, ¿verdad?, teniendo un fundamento legal en nuestro país? En el título 2 nos habla de la estructura organizativa
para que se pueda aplicar una política lingüística en nuestra nación. En el capítulo 1, otra vez del título 2, nos habla de los organismos. ¿Cuáles son los organismos, verdad, que tienen relación, que tienen que ver con la parte lingüística, uso de las lenguas oficiales, que hacemos, dónde recurrimos cuando tenemos esos tipos de inconvenientes? Entonces ahí están los organismos involucrados. En el capítulo 2 se habla de la Academia de la Lengua Guaraní, para que ustedes sepan qué es la Academia de la Lengua Guaraní, cómo funciona, cuáles son sus funciones y atribuciones. Y como toda ley, ¿verdad? En el capítulo 3, las disposiciones finales. Entonces es más o menos una guía, ¿verdad? Una pequeña guía que ustedes van a tener en cuenta, perdón, para ir analizando, ¿verdad? La ley de lengua que está aquí en este material de lectura. Luego tienen ustedes también acá, cuando ustedes lean todo su ley de lengua, acá tienen un material que yo les preparé que es como una síntesis, ¿verdad? Entonces es para ir sintetizando un poco lo que leyeron, para que ustedes puedan ir mirando, por ejemplo, el análisis de la ley 4251/2010 y para ir de repente también pueden socializar con sus compañeros, ¿verdad? Por ejemplo, objeto de la ley. Entonces, ¿cuál es el objeto de esa ley de lengua? ¿A qué se refiere, por ejemplo, el artículo 2 de la pluriculturalidad, por ejemplo? Luego de leer esto pueden ir analizando. ¿Cuál es la vigencia y el uso que tendrá la lengua oficiales según el artículo 3 de esta ley? Es un material ya de síntesis, una vez que ustedes hayan leído todo. Según el artículo 14 de la Ley de Lengua, cómo serán promulgadas las leyes de la República, a partir de qué momento regirá esto, por ejemplo. Son cuestiones fundamentales que ustedes tienen que manejar. En la administración de la justicia, ¿cuál de los idiomas tendrá prioridad, por ejemplo? Entonces, ustedes también tienen que saber y saber fundamentar si tienen una u otra postura, ¿verdad? ¿Qué es la Secretaría de Políticas Lingüísticas y cuáles son sus funciones? Entonces, es uno de los organismos que tiene que ver con esta ley, ¿verdad? La ley 4251 es la ley del guaraní, entonces eso explican, ¿sí o no? ¿Por qué? Explica brevemente a qué se refiere el artículo 51 de la implementación de la presente ley. Entonces, después de que ustedes lean ese artículo, entonces van a explicar de qué manera eso se implementó o se tendría que implementar y en qué situación estamos, ¿verdad? Teniendo en cuenta esa ley. Y finalmente otro, cómo deben ser los operadores de justicia en nuestro país. El que va a operar con la justicia, llámese un fiscal, llámese un juez, un abogado, eh, bueno, cualquiera de estos operadores, cómo tiene que ser, ¿verdad? ¿Qué habilidades debe presentar? A eso se refiere. ¿En qué lengua se llevarán a cabo los juicios orales en los tribunales del territorio paraguayo? Son algunas cuestiones así fundamentales que yo les preparé un pequeño material para que ustedes puedan hacer una sistematización y una síntesis de lo que ya leyeron, ¿verdad? Para hacer un poco una parte formativa, una evaluación formativa si realmente entendieron, pudieron sintetizar bien lo que leyeron. Entonces, es todo esta primera unidad que es del día de hoy, sería sobre la ley de lenguas. ¿Alguna consulta hasta acá? Ninguna, profe. Esta ley de lengua ustedes tienen en guaraní y en castellano. Por el momento yo les propongo hacer el análisis en lengua castellana nomás de la ley.
Entonces ya a partir del próximo fin de semana estaríamos trabajando con las habilidades netamente ya en guaraní. Pero el trabajo del día de hoy consiste en el análisis de la ley de lengua. Bueno, una vez que ustedes hayan analizado la ley de lengua, que ustedes ya leyeron todo, entonces van a pasar a hacer un cuestionario. El cuestionario de evaluación que se encuentra en esta sesión en el momento de cierre. Este cuestionario, ¿verdad? Tiene un solo intento. Tienen 30 minutos para realizar y tiene 10 puntos. Es decir, sobre 10 puntos. Y solamente es sobre conocimiento de la ley de lengua. Una vez que ustedes hayan leído todo, hayan sintetizado esa información de la ley de lengua, entonces ustedes abren este cuestionario. Recién va a estar disponible desde el 23 de junio a las 18 horas. Y ese mismo día se va a volver a cerrar a las 23:59. Una vez que ustedes abren el cuestionario, ustedes van a tener 30 minutos de tiempo para poder responder a ese cuestionario de selección múltiple solamente sobre conocimiento de la ley de lenguas. Tienen 10 puntos, teniendo en cuenta que todo nuestro proceso van a ser sumativos, es decir, este va a ser el primer trabajo sumativo que ustedes van a tener. Bueno, el primero sería el foro, ¿verdad? El primero sería el foro, el que les mostré, el que el compañero ya había, que ya respondió, ¿verdad? Entonces ese sería el primero, que es de 2 puntos. Luego de eso, ya tendrían este ejercicio, ¿verdad? Que es de cuestionario, que es una evaluación sumativa también, y es sobre 10 puntos. Entonces, en la primera sesión, ustedes ya van a acumular 12 puntos. Entonces, lo único que tienen que manejar bien es que este cuestionario se va a cerrar otra vez, se abre el jueves 23 y se cierra ese mismo día. Se abre a las 18 y se cierra a las 23:59. Entonces, solamente ser disciplinado en esa parte, ¿verdad? Que no nos pase el, el horario, les voy a decir, de apertura y de cierre. ¿Me están escuchando?